Los judíos nunca condenaron, ni crucificaron, ni mataron a Jesús de Nazaret o a Jesucristo, como se lo conoce mundialmente, ¿no? Sin embargo, millones de personas en el mundo, especialmente el mundo cristiano, piensan, creen y sostienen que así fue. ¿Y por qué digo esto? Por la simple y sencilla razón de que del Nuevo Testamento es una historia ficticia, es una historia inventada, pues Jesús de Nazaret nunca jamás existió, es un personaje ficticio. Con el único propósito se escribió el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo Testamento, que también es un libro ficticio, de historias ficticias, para dar a conocer una sabiduría y los seres humanos aprendamos a convivir en el mundo, ¿no? Ese es el único propósito de la Biblia. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento son lo mismo, llevan el mismo mensaje. Sin embargo, ha habido una enorme confusión y esta es una larguísima historia de cómo se estigmatizó al pueblo judío con una historia ficticia contada en el Nuevo Testamento y que luego pues fue absurdamente tergiversada y ahí fue el problema. Todo empezó, el mayor daño que se hizo al pueblo judío ocurrió durante el Imperio Romano, ¿no? Desde el año 70 hacia adelante de nuestra era, ¿no? Luego de culminada la guerra judeo-romana en el año 70, donde se destruyó incluso el templo de Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, esto a cargo del general Tito, ¿no? Que era el hijo del emperador Vespasiano. Es una historia interesante que fue escrita por el historiador judío Flavio Josefo, ¿no? Y cuya historia también se ha tergiversado. Al final de cuentas, entonces, toda esta tergiversación ha dado pie a que el día 1 de mayo en los Estados Unidos ha ocurrido un hecho muy, digamos, controvertido. El Congreso de los Estados Unidos hace unos días, el 1 de mayo exactamente, ha aprobado un proyecto de ley por el cual se prohíbe leer o enseñar el Nuevo Testamento, ¿no? Específicamente los términos en las historias antisemitas, específicamente en esto de que los judíos condenaron, crucificaron y dieron muerte a Jesús de Nazaret. Y todo este problema se debe al hecho de que el mundo, millones de personas, millones de cristianos especialmente, consideran que la Biblia, el Nuevo Testamento, es un libro histórico, que los hechos que se narran han ocurrido en realidad, y eso es totalmente absurdo y es totalmente una falacia, una mentira. ¿Cómo ocurrieron los hechos para que surja el cristianismo y el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento se empezó a escribir después de la guerra judeo-cristiana, después del año 70. Antes de eso, nunca hubo en el Evangelio de San Marcos, de San Lucas, ¿no? Ningún tipo de evangelios. Entonces, ¿qué pasó? Esta corriente de cristiandad, que es una filosofía, es un conocimiento, es una sabiduría que surgió, en realidad, ¿cuándo surgió? Cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, ¿no? En el siglo IV, ¿no? 320 y tantos, me parece, cuando llegó Alejandro Magno. Y entonces el cristianismo en realidad es el cruce, ¿no? La relación de la religiosidad judía con la religiosidad griega. De esta mezcla de estas dos religiones nació el cristianismo, pero es el mismo mensaje, porque todas las culturas antiguas y incluso hoy lo que se busca es la verdad, la espiritualidad, que es una cosa totalmente distinta a lo que enseñan todas las religiones del mundo, ¿no? Es algo totalmente distinto. Por eso ha surgido tanta confusión. Pero el verdadero problema surgió en el año 325 de nuestra era, entre mayo y junio, en el verano, en el hemisferio norte. El emperador romano Constantino, que aprovechando como cualquier político de una corriente que crecía en el Imperio Romano, el cristianismo, tergiversó la historia en el Concilio de Nicea, por supuesto, para cambiar el propósito original de la sabiduría que contiene el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó a partir de entonces?
bueno, se creó pues la Iglesia Universal, ¿no? Que conocemos comúnmente como la Iglesia Católica, y desde entonces se ha desatado una ola de antisemitismo en contra del pueblo judío, porque todo el mundo cristiano, millones de personas en el mundo, piensan que los judíos intervinieron directamente en la muerte de un personaje religioso que en el fondo nunca jamás existió, a pesar que existen incluso historiadores, metafísicos, ¿no? Los promotores de la Cábala, que incluso sabiendo que la Cábala dice otra cosa, sostienen que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret, y eso jamás existió, nunca. No hay ni media palabra. Las antiguas culturas como los egipcios, donde supuestamente hubieron millones o 400.000, 600.000, no me acuerdo exactamente la cifra, de judíos que había en el imperio egipcio cuando Moisés liberó a su pueblo. Pero eso es una historia ficticia. La misma historia de Moisés es una copia de la religiosidad de las culturas de Mesopotamia, ¿no? Y eso es fácil de explicarlo, es fácil de encontrar los datos, documentos. Entonces, esta situación de que los Estados Unidos lleguen a este extremo de intentar prohibir la lectura y la promoción, la enseñanza del Nuevo Testamento, bueno, pues es parte ya, ¿no?, de algo que realmente los historiadores deben estar obligados a aclarar las cosas de una vez por todas. Yo lo hago porque lo sé, se los explico. 20 años vengo estudiando este tema, investigando este tema, y bueno, pues he llegado a la conclusión de que realmente Jesús de Nazaret, el personaje del Nuevo Testamento, nunca jamás existió en la historia, ¿ah? Como nunca jamás existieron casi todos los personajes que son citados en el Antiguo Testamento. La Biblia, como cualquier libro de sabiduría del mundo antiguo, como el budismo, el taoísmo, simplemente lleva otro tipo de mensaje. Utiliza personajes como cualquier novela, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, por ejemplo, pero lleva una sabiduría escondida, por eso se dice el ocultismo, pero no porque deban estar ocultos siempre, sino porque antes no se podía revelar directamente esta sabiduría, porque es sumamente poderosa. Conocer la metafísica es una situación sumamente poderosa porque te dice directamente que el poder de creación, aquello que llamamos Dios, está dentro de cada ser humano. Y cuando cada ser humano descubra ese poder que está dentro de sí, te vas a liberar, vas a encontrar la verdad y te vas a hacer libre de todo, de religiones, de médicos, de periodistas, de todo aquello que no necesitas, que no necesitamos los seres humanos, porque cuando tú sabes que eres el creador de todo lo que te está ocurriendo y de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y que sabes que el poder de creación está dentro de ti, siempre, a cada instante, a través de nuestra imaginación, que es la metafísica, entonces nos vamos a librar también de este tipo de problemas, de seguir achacando algo que el pueblo judío nunca jamás cometió y que hasta el día de hoy se le sigue estigmatizando. Y tiene derecho a defenderse como cualquier pueblo del mundo que sea estigmatizado, ¿no? Como cualquier persona del mundo. Todos tienen derecho a ser respetados. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos, los mismos deberes también, y tenemos el derecho a ser respetados, más allá de nuestras creencias religiosas, políticas, de nuestra raza, ¿no?, de lo que sea. Basta el hecho de ser seres humanos y todos merecemos el respeto. Así que mucho cuidado con esta situación que se está utilizando para crear una corriente de victimización, ¿no?, como siempre ha ocurrido. Y vamos a seguir explicando este tema por lo que lo conocemos bastante bien, bastante bien. Gracias.